Hola, mi nombre es Alba Gastón Guerrero, soy enfermera y sexóloga y el tema sobre el que os voy a hablar se llama protección contra el VPH, nuevos métodos de prevención de ITS. La finalidad última de esta charla sería animar a la investigación de otros métodos nuevos de protección contra las infecciones de transmisión sexual. Para ello, primero pues, voy a contar resumidamente qué son las infecciones de transmisión sexual. Como su propio nombre indica, son unas infecciones que se transmiten a través de las relaciones sexuales, que comúnmente siempre han sido conocidas como ETS, que sus siglas responden al nombre de enfermedad de transmisión sexual. La diferencia entre las dos cosas se halla en que la infección no tiene por qué desarrollar una enfermedad. La infección sería la producida por un virus, una bacteria, que puede ser asintomática o incluso puede desaparecer en el organismo sin nunca saberse que está ahí o que ha estado ahí, o puede llegar a dar síntomas que entonces se consideraría una ETS. Por ejemplo, el VIH se consideraría la infección causada por el virus de la inmunodeficiencia humana. En cambio, el SIDA sería el síndrome o la enfermedad. Como he dicho antes, las ITS están divididas en dos tipos, que serían las bacterianas y las víricas. Las bacterianas son las que están producidas por bacterias, como podrían ser la gonorrea, la clamidia, la sífilis o la tricomoniasis, que son las más conocidas actualmente, aunque existen muchas otras. Y las ITS bacterianas se pueden tratar, esto es, se pueden llegar a curar. Desaparecen del organismo después de un tratamiento adecuado, normalmente pues antibióticos. Y aparte con una detección precoz, teniendo regulares visitas a centro de ITS para hacerte chequeos y revisiones. En cambio, existen luego las víricas, que estarían en otro grupo de ITS, que estas estarían producidas por ciertos virus. El grupo de ITS víricas más conocidas estaría conformado por el VIH, la hepatitis B, el virus del herpes o el VPH. Estas ITS pueden ser tratadas, pero no llegan nunca a ser curadas, sino que permanecen latentes en nuestro organismo constantemente. En este tema y en esta ocasión, por la gran incidencia que existe actualmente en el mundo y más concretamente en nuestro país, España, yo voy a hablar y me voy a centrar en el VPH o el virus del papiloma humano. Este virus está conformado por varios tipos de virus que pueden ser de más o menos riesgo dependiendo de la consecuencia que puede llegar a producir. Y las consecuencias de eso pues serán de mayor o menor riesgo en el organismo de cada persona. También depende un montón de la persona, de la inmunología que tenga, etcétera, etcétera. Las consecuencias más leves del VPH son la sintomatología, esto es que tengas latente el virus y nunca llegue a dar ningún síntoma en la persona, o las verrugas genitales, que son pues, las famosas verrugas que están causadas por el virus del VPH, pero los virus de bajo riesgo, que son dos de ellos. Estas verrugas o incluso la sintomatología como tal pueden presentarse en personas que padecen la infección o que son portadores del virus. Y se presentan en todas las personas independientemente del sexo biológico de las mismas. El riesgo más grave y por lo cual se conoce tanta importancia y se le da tanta importancia al VPH son el más grave de todo, el cáncer, concretamente el que más se da es el cáncer de cervix o cuello uterino. También se pueden llegar a dar unas lesiones precancerosas y se dan en el cervix, el cuello uterino es la parte más baja del útero, que si el sistema fecundante fuera esta parte del útero que desemboca en la vagina, pues el cuello sería del útero esta parte de aquí, por este lado, al final, abajo sería donde se produce este cáncer o las lesiones. Aparte, puede dar lugar a otros tipos de cáncer que no es tan conocido que puede desembocar de esa manera, pero pasa.
que son el cáncer anal, el orofaríngeo y el peneano. Como vemos, pues al final son zonas y lugares que se utilizan de manera constante en las relaciones sexuales. Para una detección precoz del VPH, que como casi siempre hemos dicho es asintomático en los primeros estadios sobre todo, se llevan a cabo citologías en las mujeres a partir de los 25 años de edad por protocolo cada 3 años. La citología es una prueba en la cual se realiza una PCR para saber si el virus está presente o no en el cervix. Actualmente no existe ningún otro tipo ni prueba de cribado que detecte el VPH en otros órganos como fueran el pene, el ano o la faringe. Solo se puede detectar en el cervix, por lo cual, aunque es bastante común el cribado por citología en mujeres jóvenes y bueno, todo tipo de mujeres, solo se puede conocer si existe ese virus una vez que ya lo porta la mujer. Actualmente la única forma de prevención que existe del VPH son los métodos barrera. Estos son el conocido mundialmente preservativo masculino, el preservativo femenino, que también se conoce pero se utiliza muchísimo menos, y las barreras bucales para tener sexo oral en vulvas o para el roce de genitales. Las barreras bucales tampoco son muy conocidas, pero bueno, se puede hacer también con un preservativo, que ahora después os lo explicaré, y no tienen tampoco mucho misterio. Estos métodos de barrera de prevención de ITS suelen proteger a todas las ITS, en contra de todas las ITS nos protegen entre un 80 y un 90%, es decir, tiene una efectividad de un 80-90% a la hora de protegernos contra todas las infecciones de transmisión sexual que existen actualmente. Pero hay algunos estudios que datan que la disminución del riesgo de contagio de VPH utilizando el preservativo es de entre el 30 y el 60%, por lo cual esto no nos parece suficiente y no nos sentimos protegidas solo con el preservativo. Que al fin y al cabo la intencionalidad de esta charla sería pues dar a conocer que se necesitarían de otros métodos más completos o que completen al preservativo. Según estudios, se conoce que en España el 80% de todas las mujeres sexualmente activas tendrán al menos a lo largo de su vida un tipo de VPH, al menos uno. Esto quiere decir que pueden tener muchos más. Actualmente se conocen 200 tipos de VPH, pero solo 40 están relacionados con las diferentes patologías que hemos nombrado anteriormente. ¿Por qué hay tanta incidencia de VPH? O sea, si conocemos que el preservativo es bastante utilizado entre las personas sexualmente activas que tienen prácticas sexuales esporádicas o constantes con una persona o estables, ¿por qué hay tanta incidencia? O sea, de este virus en concreto y no de los demás. Pues en su mayoría se debe a que, bueno, el uso sistemático del condón no protege al 100%, como hemos dicho antes, o a valores demasiado elevados contra la propagación del virus. Esto es porque se transmite muy fácilmente con el piel con piel. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de mantener una relación sexual, cualquier momento en el que el piel con piel, las ingles, los genitales externos, incluso las manos al tocar los genitales de unas u otras personas y luego tocar las tuyas, etcétera, etcétera, todo esto serían prácticas de riesgo que harían que el contagio del virus se pudiera llegar a dar. Entonces, aparte del uso del preservativo con esta incidencia que existe actualmente en España, ¿qué se hace para combatir el VPH? Pues bueno, en 2007 se instauró la vacuna contra el VPH, que tuvo un montón de controversia.
A pesar de todo, incluso con los estudios que demuestran que actualmente es segura, sigue en constante investigación porque todavía no se conoce bien la reducción de mortalidad y morbilidad que va a producir, aunque sí que es verdad que la prevalencia del virus sí que ha disminuido. Entonces, la efectividad se irá descubriendo a lo largo de los años. A pesar también de esto, siguen existiendo debates éticos en torno al uso de esta vacuna. ¿Cuáles son? Esta vacuna es gratuita en España, está introducida en el calendario vacunal desde 2008. Al principio se comenzó a poner en mujeres, en niñas de 14 años. Esto era porque se intentaba poner en personas que no hubieran mantenido todavía relaciones sexuales porque es más fácil que no hayan contraído todavía ningún tipo de virus del VPH. Un poco más tarde se adelantó la edad para evitar que hubieran tenido relaciones sexuales ya a los 12 años, por lo cual actualmente en el calendario vacunal se pone sistemáticamente a niñas gratuitamente de 12 años. ¿Esto qué quiere decir? A los niños no se les pone. O sea, la vacuna sería de pago para los niños o las personas mayores de 12 años que quisieran ponérsela. Es opcional, pero cuesta dinero. Para ello, a las personas que son menores de 14 años se le ponen 2 dosis de la vacuna. A las personas mayores de 14 años se le pondrían 3 dosis de esta vacuna. La media del dinero que cuesta cada una de las dosis es 150 euros, por lo cual ascendería mínimo a 450 euros. Digo la media, porque aparte de la comunidad autónoma en la que te la pusieras o en el lugar que te la pongas, o la farmacéutica o la farmacia en la que vayas a comprar la vacuna, también depende el precio de la vacuna que te vayas a poner, porque ahora mismo existen 3 tipos de vacunas. La primera, que es la que se empezó a poner, es la bivalente, que solo protege contra los 2 tipos de más alto riesgo del virus. La segunda que se comenzó a poner es la tetravalente. Esta protege contra 4 tipos diferentes, que son los otros 2 de alto riesgo más los 2 que más verrugas producen. Por lo cual la tetravalente es la que se pone actualmente también, es la que se pone actualmente en Andalucía en concreto, y la que se suele poner a los niños para evitar que contraigan verrugas genitales. Existe también otra vacuna que protege contra 9 tipos. Esto es bastante alto, pero todavía no protege de todas, y esta vacuna no se pone gratuitamente, por lo cual todos estos virus, estos tipos de virus del VPH nos siguen afectando a las mujeres independientemente de que esté vacunada o no. No es algo que sea suficiente para la protección y la prevención contra el VPH. Además, se sabe que las muertes por cáncer de cérvix, que no son pocas, es la consecuencia más grave de la existencia de este virus. Pero, ¿qué sentido tiene que a los niños no se les vacune, solo se les vacuna a los niños de manera sistemática, si no se consigue una inmunidad rebaño que hiciera que se protegiera la mayor parte de la población y se podría evitar otros cánceres y consecuencias del virus, como son lo de las verrugas genitales y además los otros tipos de cánceres que he nombrado anteriormente? Además, otra cosa bastante sintomática de que esta vacuna no se ponga en cualquier tipo de sexo es que se considera, por lo cual, que estos niños serán hombres heterosexuales que solo van a llevar a cabo una práctica en concreto, una práctica sexual, que sería la penetración del pene en la vagina. Que esto dice mucho de la falta de educación sexual que existe hasta en las personas que son expertas y expertos en las ITS. Porque además se conoce perfectamente que las prácticas sexuales por las cuales se transmite el virus son totalmente variadas. Por lo cual, habría que ponerse, para que se protegiera totalmente, totalmente, con la máxima eficacia posible de la transmisión del virus en una relación sexual, aparte de ponerte la vacuna y aún así
no te protegería totalmente, se tendría que hacer de la siguiente forma. Esto sería un preservativo masculino, que aparte también serviría para hacer de barrera bucal de esta manera. Sería un preservativo normal, se cortaría la punta del mismo con una tijera esterilizada, obviamente, y luego se cortaría a lo largo del preservativo para poder crear una barrera. O sea, tendríamos que hacer manualidades. Así luego lo que se debería hacer sería hacerle un pequeño agujero en el centro por el cual se metiera otro preservativo masculino. Si fuera a hacer esto simplemente teniendo en cuenta que fuera a tener una relación sexual típica o clásica o conocida heterosexualmente en la cual se introdujera el pene en la vagina. O sea, para poder proteger de todas las partes vecinas al pene y a la vagina, porque la vulva y todos los genitales femeninos y masculinos también, inglés incluida, son propagadoras del virus. Esto llega a hacer manualidades, lo cual me parece bastante, no sé, como que creo que debería avanzar todavía mucho más y que tenemos muchas cosas aún que descubrir, ya que tras casi 100 años, porque el preservativo de la látex tal y como lo conocemos actualmente se inventó en 1930, pues casi tras 100 años solo existe un método barrera para la prevención de ITS. Entonces mi propuesta y pregunta es, ¿por qué no se busca un método complementario que ayude a la paralización de la propagación de muchas ITS que se transmiten fácilmente simplemente con el roce genital? ¿Por qué no se dedica dinero e investigación a algo que está causando la muerte de tantas personas y afecta a la salud de otras tantas desde hace tanto tiempo? Según mi opinión, todavía necesitamos algo más que proteja de una manera más integral y que evolucione y satisfaga las necesidades de la población. Así que nada, hasta aquí mi charla. Espero que os haya interesado y que a partir de ahora también intentéis utilizar métodos de barrera para la prevención de este tipo de ITS que pueden derivar a enfermedades ETS peligrosas y que propaguéis y divulguéis esta información para intentar animar a las grandes farmacéuticas e investigadoras a que intenten descubrir otros métodos que resulten más eficaces para evitar este tipo de ITS en el momento actual en el que estamos. Muchas gracias por haberme escuchado y un saludo.